La Eurocopa 2020 ya inició, y con ello una nueva oportunidad para las selecciones participantes. Algo curioso que se ha suscitado en esta competición es el hecho de que varias selecciones, al igual que en los mundiales, no han logrado pasar la fase de grupos. Y en este video veremos a esas selecciones que nunca han superado la fase de grupos de la Eurocopa. Espero lo disfruten, les guste y comencemos. Comenzamos este listado con aquellas selecciones que en su única participación en el torneo se quedaron fuera en fase de grupos. Antes de iniciar con esos casos, aclaro un par de cosas. La primera, estos son casos a fecha de subido este video, tengan eso muy en cuenta, ya que posiblemente alguna de estas selecciones rompa esa mala racha en esta Euro 2020 en los próximos días. Y segundo, tomaré en cuenta este hecho particular desde la Eurocopa de 1980, porque desde esa edición se empezó a jugar fase de grupos. Ahora sí, con todo aclarado, demos inicio al video. Iniciamos con dos selecciones en la misma edición, la del 2000 en Bélgica y Países Bajos, y que curiosamente también compartieron el mismo grupo, y la primera a mencionar es Eslovenia. Los eslovenos se ubicaron en el grupo C, donde iniciaron con un empate de 3-3 ante Yugoslavia, luego perdieron 2-1 ante España y finalmente empataron 0-0 ante Noruega, con lo que terminaron últimos del grupo con solo 2 unidades. El otro caso de esta misma edición del 2000 es el de Noruega. Los noruegos, como ya mencioné anteriormente, también se ubicaron en el grupo C, donde iniciaron muy bien de hecho, ya que derrotaron 1-0 a España. Sin embargo, luego perdieron 1-0 ante la República Federal de Yugoslavia y empataron, como ya dije, 0-0 ante Eslovenia, y a pesar de sumar 4 puntos, no les alcanzó, ya que quedaron eliminados en el tercer lugar del grupo. Letonia. Los letones se clasificaron por primera y única vez a la Eurocopa en la edición del 2004 en Portugal, donde se ubicaron en el grupo D, donde debutaron perdiendo 2-1 ante la República Checa. Luego, increíblemente, le sacaron un empate 0-0 a la vigente subcampeona del mundo en ese entonces, Alemania, y luego perderían por goleada de 3-0 ante los Países Bajos, terminando así en el último lugar del grupo con solo un punto. Finalizamos estos casos de selecciones que solo clasificaron en una ocasión al torneo con Albania. Los albaneses se clasificaron a la edición del 2016 en Francia, donde se ubicaron en el grupo A, iniciando con una derrota de 1-0 ante Suiza, luego perdieron ante la local Francia por 2-0 y consiguieron un histórico triunfo ante Rumania 1-0, que sin embargo no les alcanzó para ser una de las mejores 4 terceras, ya que terminaron solo con 3 unidades. Ahora vámonos con los casos de selecciones que se han clasificado a la Eurocopa en más de una ocasión, y el primero de esos casos es el de Bulgaria. Los búlgaros se clasificaron por primera ocasión a este torneo en la edición de 1996 en Inglaterra, donde se ubicaron en el grupo B, donde iniciaron con un empate de 1-1 ante España, luego derrotaron 1-0 a Rumania y perdieron 3-1 ante Francia, terminando eliminados en el tercer lugar del grupo con 4 unidades. Su otra participación fue en la edición del 2004 en Portugal, donde ubicados en el grupo C, perderían todos sus partidos. 5-0 en el debut ante Suecia, 2-0 ante Dinamarca y 2-1 ante Italia, y como ya dije, quedaron últimos de su grupo sin puntos.
siendo esta la última ocasión en que el conjunto búlgaro se clasificó a un gran torneo. Video del cual ya hablé antes en otro video y el cual les dejaré aquí arriba en la tarjeta. Continuamos con Austria. Los austríacos se clasificaron por primera vez a este torneo en la edición del 2008, cuando fueron coanfitriones junto a Suiza. Se ubicaron en el grupo B, donde iniciaron perdiendo 1-0 ante Croacia, luego empataron 1-1 ante Polonia y finalmente perdieron 1-0 ante Alemania con aquel recordado golazo de tiro libre de Michael Ballack, terminando en el tercer lugar del grupo con solo un punto. Su segunda participación tardó 8 años y fue la edición del 2016, a la que clasificaron por primera vez jugando las eliminatorias. Se ubicaron en el grupo F, donde iniciaron perdiendo 2-0 ante Hungría, luego empataron 0-0 ante Portugal y perdieron ante la debutante y posteriormente sorpresiva Islandia por 2-1, con lo que terminaron últimos del grupo con solo un punto. Y para la edición que se está jugando en estos momentos, la de 2020, ya debutaron recién el pasado domingo, consiguiendo su primera victoria en la Eurocopa, derrotando 3-1 a Macedonia del Norte. Con esta victoria, ¿creen ustedes que para esta edición 2020 Austria pueda por fin romper esta racha de no pasar de fase de grupos? ¿O por el contrario, creen que a pesar de ese triunfo ante los macedonios, se van a quedar de nuevo en la primera fase? El caso de la selección de Escocia es bastante curioso, ya que, como sabemos, tampoco ha pasado la fase de grupos de una Copa del Mundo en las participaciones que ha tenido, y en la Eurocopa no es la excepción. Su primera participación fue en la edición de 1992 en Suecia, donde terminaron en el grupo B, perdiendo 1-0 ante Países Bajos, 2-0 ante Alemania y derrotaron 3-0 a la Comunidad de Estados Independientes, terminando terceros con 4 unidades. Su segunda participación fue en la edición de 1996 en Inglaterra, donde ubicados en el grupo A, empataron 0-0 ante Países Bajos, perdieron 2-0 ante Inglaterra y derrotaron 1-0 a Suiza, con lo que terminaron de nueva cuenta en el tercer lugar con 4 unidades. Y en la edición de 2020 ya debutaron el día de ayer, perdiendo 2-0 ante la República Checa, algo que claramente nos indica que posiblemente se vuelvan a quedar eliminados en primera fase. Un caso bastante triste, la verdad, la de los escoceses. No pasar ni de fase de grupos, ni de la Eurocopa, ni de los mundiales. Sin dudas, algo muy pero muy lamentable. Finalizamos este video hablando de la selección de Ucrania. Su caso es bastante similar al de Austria, ya que su primera participación en el torneo se suscitó debido a ser elegidos coanfitriones, solo que en su caso fue en la edición del 2012 realizada en conjunto con Polonia. Se ubicaron en el grupo D, donde iniciaron muy bien, derrotando 2-1 a Suecia. Sin embargo, cayeron en sus dos siguientes juegos, 2-0 ante Francia y 1-0 ante Inglaterra, terminando terceros del grupo con 3 puntos. Su siguiente participación fue en la edición del 2016 en Francia, donde les fue muy pero muy mal. Ubicados en el grupo C, perdieron 2-0 ante Alemania, 2-0 ante Irlanda del Norte y 1-0 ante Polonia, y terminando, como es obvio, en el último lugar del grupo sin puntos. Y en la edición que se está jugando en estos momentos de 2020, ya debutaron el pasado domingo, perdiendo 3-2 ante Países Bajos, lo cual, al igual que el caso de Escocia,
podría indicar que se podrían quedar de nueva cuenta eliminados en fase de grupos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Cuál caso les sorprendió más? ¿Creen que para esta edición del 2020 Austria o Ucrania o Escocia puedan romper por fin esa mala racha de quedarse eliminados en fase de grupos de la Eurocopa? Con gusto los estaré leyendo. Síganme en mis redes sociales, las cuales están viendo en pantalla y cuyos links les dejaré en la descripción de este video. Tampoco olviden suscribirse al canal por si aún no lo han hecho y activen las poderosas notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes, Daniel 898.